Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de nuevo a Esoteria. Bueno, hace mucho, mucho tiempo que no grabo en este canal cosas hablando de la magia, que es el objetivo centro primero del canal. Yo me he enfocado mucho en hacer publicaciones de tarot, de astrología, pero con el tema de la magia he estado muy quieta porque eso requiere más conexión, más reflexión, como más introspección a la hora de hablarles de temas mágicos. Pero, sin duda alguna, ese ha sido el objetivo de este canal desde sus comienzos. Entonces, para retomar el tema de la magia, yo quiero comentar algunas cosas aquí, cosas que también he leído en libros de otros autores y todo eso, conceptos. Em, Hace ya un rato largo vi en Netflix la película yo no me acuerdo en sí el nombre de la película, pero la película es sobre Merlín. Creo que se llama así, Merlín. Y en esa película hablan muchísimo de la vieja, de la antigua religión, la vieja religión. En la película habla, pues se centra todo en Uther Pendragon y que era el rey y su hijo, bueno, el mago Merlín y el hijo de Uther Pendragon, el rey Arturo. Y en la película Merlín es un niño. Merlín es un niño que está al servicio de un viejo mago que es también el médico de la corte como tal. En la película hacen mención de la magia como la vieja o la antigua religión. Y es cierto, en épocas pasadas, o sea, antes de la aparición de Jesucristo en la historia de la humanidad, em, no había una religión como tal. O sea, la religión era promovida por todos los celtas y por todo eso, y esa era la magia. O sea, la magia era, pero es que no era religión, porque es que religión viene de la palabra religare, que es volver a unirse a Dios, volver a unirse a Dios. Entonces, cuando la magia era el accionar de la gente desde su energía y desde su fe y desde todo eso, ellos estaban unidos a su Dios interior y al Dios cósmico, que es todo este conglomerado de energía en el cual todos vivimos. Entonces, mm, el Maestro Jesús era un mago. Yo creo que varios han visto en este canal algunos videos que yo produje al comienzo donde les cuento que en el Vaticano, en las catacumbas del Vaticano, tienen un montón de obras donde se ve el Maestro Jesús haciendo los milagros con varita mágica. Y también algunos pintores han pintado al Maestro Jesús, a Salvatore al Salvador del mundo, así se llama, con una esfera de cristal en la mano. Bueno. Eh, Esos temas no son fáciles de tocar, máxime cuando hay un montón de personas, cuando nos han hecho un roto en el ADN con todo la quema de brujas en la época de la Inquisición, con todo ese tipo de cosas, así como en la película de Avatar. Ese militar dijo, vamos a hacerles una cosa tan horrible a todos las personas de Avatar, que les iban a hacer algo tan horrible que les iban a hacer un agujero gigantesco en el ADN para que no se les olvidara nunca que no se podían meter con ellos. Esta es la misma cosa. Exactamente esto es lo mismo. Es
que con la quema de brujas y todo de la Santa Inquisición apartaron al ser humano absolutamente de la proyección de todo su poder y de todos sus dones con la magia. Entonces, en el principio era la magia, digamos, los reinos de lo invisible. Y lo invisible era parte de una misma realidad, una misma totalidad. Las deidades existían porque creían en ellas. Así de sencillo. Ese es el poder tan grande del ser humano. Los magos de la antigüedad eran eruditos y conocedores de muchas materias diferentes, como la astrología, matemáticas, eh, etcétera. La magia era la ciencia todo, del todo. Heródoto en su obra describía lo que los magos hacían y por supuesto en la comunidad no poseían imágenes, ni dioses, ni templos, ni altares, y consideraban su uso una insensatez. Sin embargo, hacían sacrificios a Zeus, que era el circuito energético que comprendía es todo. Eso era Zeus. Pero todo cambió drásticamente. mm, Todo cambió drásticamente. Los magos que antes eran respetados y reverenciados por todo su inmenso poder, comenzaron a ser desprestigiados y perseguidos. Eso sucedió entre los siglos tercero y cuarto después de Cristo, con la violenta implantación del cristianismo. Sus seguidores, los seguidores del cristianismo, persiguieron a los herméticos y a los gnósticos. Cuando digo herméticos, había un dios al cual le llamaban Hermes, que era el dios del conocimiento. Se habla también de que él fue Tot el que escribió el Kybalión, el que escribió las tablas Esmeralda y todo eso. El verdadero conocimiento del ser humano que le da poder al ser humano fue quemado en la biblioteca de Alejandría. Allí también fueron quemadas algunas obras que escribió Cleopatra. Cleopatra era una mujer muy sabia que hablaba muchísimos idiomas y llegó a escribir libros también en los cuales habló de temas de estética, de cómo se conservaba tan hermosa, de cosas de herbolaria y todo ese tipo de cosas para la piel. El conocimiento era muy amplio, sobre todo en plantas, en espagiria, en un montón de cosas para que el ser humano, de las cuales se servía el ser humano en ese momento. Y se servía el ser humano para muchísimas cosas, para salud, para belleza, pero también este poder servía porque toda la vida en el planeta ha habido guerras. Entonces hubo formas de ganar las guerras a punta de magia que en este momento se consideraría negra, pero en ese momento era legal, entre comillas, hacer cualquier cosa con tal de defenderte. Entonces, había la forma, por ejemplo, de que una mujer que iba a ser violada con ciertas palabras mágicas paralizara a los violadores, las paralizara o a los que le iban a hacer lo que le fueran a hacer. Decía tres palabras mágicas o cuatro y los dejaba idiotizados por completo. Y solamente ella conocía la palabra mágica que retiraba ese hechizo. El ser humano era muy sabio. Entonces, antes de Jesús no existía historia. O sea, una historia que sí se escribieron libros. De hecho, esos libros, como les digo, los quemaron en la biblioteca de Alejandría.
Pero a lo que me refiero de que antes de que el Maestro Jesús existiera, no había religión alguna como las que hay hoy en día, que hay, pues, que el, que el cristianismo, que el catolicismo, que el judaísmo, que no, eso en ese tiempo no existía ninguna de esas cosas. Eso se creó fue después. Entonces, antes de Jesús no existía historia alguna. Para ellos los que creían en las fuerzas de la naturaleza y deidades eran servidores del mal. Para los que surgieron después de Jesús. Y la iglesia instauró el dogma, el terror religioso, y surgió el diablo que hasta ese momento no existía. O sea, eso es algo completamente increíble. El diablo no existía, no existía para nada. Entonces, increíble que estos últimos 2024 años después de que el Maestro Jesús estuvo, que además él era parte de toda esa cultura mágica. O sea, los milagros no eran otra cosa que magia. La conversión del agua en vino, las resurrecciones, las sanaciones. Mm, Entonces, ¿para qué se quemó la biblioteca de Alejandría? Para no dejar el menor vestigio de existencia del conocimiento mágico. Para eso se quemó. En la época de Jesucristo existió Simón el Mago, que yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de Simón el Mago de alguna manera. Existió en la época de Jesús. Es que en la época de Jesús hubo otros personajes como Jesús, otros magos, otras personas que dominaban todo eso de la magia. De hecho, cuando Moisés fue a hablar con el rey para que le dejara sacar el pueblo de allá de Egipto, mm, hay unas partes en la Biblia donde dicen que Dios le dijo que soltara su báculo y el báculo en ese momento se convirtió en serpiente. Y ahí habían unos 10 o 15 magos que soltaron la carcajada y dijeron, no, ese truco nosotros lo conocemos y todos hicieron lo mismo y eso se volvió allá un serpentario, pues a tal punto llegaba esa situación de los manejos mágicos de la época. Entonces, existían libros donde la gente podía aprender todo ese tipo de hechizos. Entonces, ¿qué pasó? El diablo empezó a existir después de que pasó todo lo del Maestro Jesús, de que quemaron la Biblioteca de Alejandría y empezó el mismo Vaticano a darle un protagonismo al diablo y a decir que era que si la gente practicaba estas cosas, todo eso era magia negra y bueno, terminando eso con la quema de brujas en la época del oscurantismo, de la Santa Inquisición y todas esas cosas. Entonces, como les digo, Simón el Mago existió también en la época de Jesús y se consideró el padre de todos los herejes. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles. Simón el Mago fue considerado el padre de todos los herejes. Si era un tipo que era mago, yo diría que como el Maestro Jesús. ¿Qué diferencia? Y yo les digo en los videos que hay iniciales donde les hablo de todo esto del Maestro Jesús, ¿qué diferencia hay entre un mago y un santo? Al mago lo han satanizado y han dicho que el mago es maléfico, que están con el diablo, que son posesos del demonio y no sé qué más cosas. Hay un secreto de la magia que se ha dicho desde esa época.
Y un secreto de la magia es, cualquiera puede hacerlo. Entonces ese asunto de que, ay, no, que es que yo no tengo dones, yo no soy vidente, yo trato y no puedo hacer tal cosa. No, no, no. Todo el mundo puede, todos pueden, puede hacerlo. Ese es uno de los secretos de la magia. Dicho ese secreto en un libro de Alan Moore que se llama Ángeles Fósiles. La ciencia comenzó como un derivado de la magia. O sea, la ciencia surgió de la magia, era un derivado de la magia. Cuando la gente trabajaba para, no sé, para la alquimia, para convertir metales viles en oro, el plomo en oro, todo ahí comenzó la ciencia. La ciencia comenzó todo lo que es medicina y todo con la homeopatía, con esto y con lo otro, empezó con cosas naturales, con hierbas, con todo lo que la gente y las brujas estudiaban, que eran unas eruditas en el manejo de herbología. Y al último las quemaron. Entonces la ciencia comenzó como un derivado de la magia. Y hoy en día, paradójicamente, ya son enemigas irreconciliables. Así que mm, hay personas que hablan de que no, que todo esto es malo, que usted únase a Cristo, porque yo no sé qué, esos son puros dogmas y puras cosas religiosas que tienen un fundamento gigantesco después de que el Maestro Jesús estuvo en esta tierra, después de todo lo que sucedió con él, que eso fue una cosa espantosa todo, después de todo lo que sucedió con él, que él no hizo sino dar las bases y los fundamentos de cómo vivir en el amor, para curar, para sanar, para hacer todos esos milagros. Entonces, esos milagros, así, se les llama milagros y se habla de ellos como hechos extraordinarios que casi nadie puede hacer, que suceden como, "Uf, sucedió algo increíble, o sea, no". Y lo que pasa es que los seres humanos hacemos magia con lo que, o sea, todo eso se gestiona. Y aquí voy a citar al doctor Jacob Grimberg Silverbaum, donde habla de Pachita y habló de todo el campo de la latice. Todos esos milagros se gestan desde esa latice, desde donde Pachita, que entonces de Pachita dice, no, es que ella era una chamana que trabajaba con, con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, en mi opinión, no era otra cosa que ese Dios interior de ella y ella en conexión con la latice descendía órganos desde allá y hacía un montón de cosas y sanaba y curaba y tenía un poder gigantesco. En este mundo ha habido muchas personas que han sido capaces absolutamente de crear y generar esos milagros como lo hacía Pachita. Las historias de Pachita son, voy a decir una palabra que no debemos usar los magos nunca. Lo que hacía Pachita era algo increíble. Y ese es un término que nunca debe emplear un mago. Increíble. Todo lo que hacemos los magos son cosas creíbles. Son cosas completamente creíbles. Todos, es más, todo ser humano a diario hace magia. A diario.
El que me esté escuchando, que esté pensando, "Ah, ¿cómo así? Ella está hablando de magia, de brujería, de yo no sé qué". Él mismo hace magia a diario. ¿Cómo la hacen? Tenemos, la palabra es la varita mágica. Por ahí hay un libro que se llama así, tu palabra es tu varita mágica. Y es cierto. Debemos aprender a emplear el verbo. Debemos aprender a emplearlos, a que los pensamientos todos sean positivos, porque toda cosa negativa que pensemos, y más si la pensamos para otra persona, todo eso se da en la vida de nosotros. No hay peor cosa. O sea, si una persona llama a otra para hablarle mal de una persona, de otra persona, la peor persona es esa que está hablando mal del otro. Así la realidad del otro sea una cosa pésima, espantosa y terrible. Mejor dicho, la persona que habla mal del otro está hablando primero de ella misma y generando esas realidades para ella. Mm, yo sufrí eso en carne propia antes de aprender a manejar el verbo y muchas cosas. Yo sufrí eso en carne propia. Y voy a contar qué fue lo que dije que no estuvo bien. Una persona muy de mi alma, muy que hacía parte de mi vida. Era una persona que por cualquier razón de la vida terminó debiendo un dineral, como 20 millones de pesos o algo así. Y se le pasaba a él con su esposa escondiéndosele a los bancos, eso los llamaban, mejor dicho, el teléfono de ellos no lo podía tener nadie, etcétera, etcétera. Y yo, que era la persona más buena paga del mundo, que todas mis cuentas eran impolutamente, impecablemente pagadas a los bancos o lo que fuera, manejaba unos créditos enormes, los bancos, mejor dicho, me llamaban, venga señora, le entrego 10 millones, ¿qué más necesita? ¿Qué más se le ofrece? Como esa era mi actitud y mi forma de vida, yo critiqué a esa persona en algún momento. Antes de alcanzar un poquito de madurez espiritual, yo dije, ay, no, pero es que esos que no pagan, no pagan ni dándoles con qué, ellos no pagan nada, son unos desorganizados con el dinero, son esto, y yo critiqué y critiqué. Pasaron 3 años o 4 y yo llegué a tocar fondo con mi economía y di una deuda que tenía con un banco, mejor dicho, la quedé debiendo a tal punto que no podía pagar. O sea, bueno, en realidad lo que pasó fue que llegó lo del COVID-19 y me quedé sin trabajo. Por ahí dicen que la lengua es el azote del trasero. Pues eso me pasó a mí, por estar hablando y metiéndome en lo que no me importa, porque yo no tenía por qué haber dicho nada. A mí qué me importa, ellos tenían su problema. Al contrario, de pronto podía haberles ayudado. Pues en el momento no estaba pues como en condiciones, pero bueno, por lo menos uno quedarse así. Ver, oír y callar y limitarse a respirar. Esta palabra es la varita mágica. Lo mismo los pensamientos, todo. Bueno, entonces, en síntesis, bueno, con el tiempo fui saliendo de la deuda, pues si se están preguntando en qué paró la historia. Pero eso pasó en el 2019 con el tema del COVID, que me quedé sin trabajo y no le podía pagar al banco y las llamadas del banco eran todos los días porque lo enloquecen a uno. Y yo entendí, pobrecitos ellos, que llevan años sufriendo esa situación. Eso pasó. Entonces, como esas historias he visto también en otros familiares míos, otros castigos diferentes por estar criticando ciertas situaciones. Bueno, pero ese no es lo que nos ocupa, eso es para contarles pues que todos somos magos de alguna manera. Hay muchas técnicas, muchas cosas. Hoy en día hay videos, audiolibros, cantidad de cosas como ese de ese mago que les estuve contando. Y realmente
A ver, yo qué pienso que debemos como recuperar ese espacio para nosotros. Lo que pasa es que uno es tan juzgado, porque usted habla de estos asuntos donde la gente es muy religiosa y la gente lo va a ver a usted, o sea, todavía hay quien diga, "Ay, ella es bruja". O sea, ay, por Dios. Yo llevo muchos años estudiando todas estas cosas y es ideal que el ser humano recupere su poder. Poder que la Iglesia católica y que, bueno, que todas las religiones del mundo, que nadie quiere que el ser humano tenga. Que lo recuperen, no. Mejor dicho, le meten las cucarachas que usted quiere en la cabeza, pero no van a querer que usted recupere ese poder. Y bueno, y como yo creo que desde niños todos tenemos como esa inquietud, como eso que nos produce curiosidad o algo que nos mueve el piso. Entonces uno ve una película como esa de Merlín y el ser interior de uno siente dentro una emoción, como si te recordara, mira, tú eres capaz de hacer todo eso. O cuando uno ve cualquier clase de películas, por ejemplo, esas películas infantiles donde habla del el último maestro del agua, me parece, que hay una que, el último maestro del agua, y que son maestros de los elementos, y que hay maestros de fuego, maestros de tierra, maestros de aire. Esas películas son magníficas y todo el mundo siente como ese deseo, como yo quisiera. Es más, de hecho, cuando hace muchos años, en los años 60 se usaba esa película, digo yo que se usaba, existía la película de Hechizada, de la brujita que movía la nariz, algo así, y que hacía magia. Esa película le movió las emociones a más de una persona y a la gente le fascinaba, pero la gente era incapaz de admitir o de reconocer en su interior que esa película le movía el piso por eso, porque es que dentro de uno vive un mago muy poderoso que, que anhela desarrollarse, que anhela que tú tengas conciencia de él, que cuentes con él. Y no es necesario hacerle mal a nadie. De hecho, no se le debe hacer mal a nadie, para nada. A nadie se le debe hacer mal con ese tipo de cosas. Y las hay. Y hay gente muy poderosa. Y a veces pasa, porque el universo todo es inteligente y a las fuerzas de lo negativo no les gusta, porque eso ha ido creciendo mucho. Mm, Como dicen por ahí, primero se acaba el helecho que los marranos. Eso es un decir aquí, aquí en Antioquia. Pero es que ha habido tanta oscuridad emocional en la gente, tantos malos deseos, tanto odio, tanto que la gente donde usted llega lo mira así de arriba abajo y está que, y bueno, en fin, que no han dejado que el ser humano se desarrolle para el lado de la luz. Se están desarrollando para el lado de la oscuridad hasta sin darse cuenta. Cuando una persona maneja toda esa malevolencia con los otros, se está desarrollando para el lado de la oscuridad sin darse cuenta. Entonces, tenemos que pugnar por ser positivos, por ser bien, por ser luz, por todos los días. Yo pienso lo mejor. Si una persona te hace algo, bendícela internamente. Todos los días levántate y da las gracias. Por ahí empieza todo el asunto. Si tú todos los días te levantas, gracias Señor por la vida, por la salud, por mis alimentos, gracias, gracias, gracias. Si una persona le hace a uno daño, yo bendigo el bien que está, digamos, que está tácito en esta acción aparentemente negativa. Cuando una persona tiene mucha luz, las fuerzas del mal hacen lo que sea para verla caer. Y yo misma me he caído un millón de veces. Porque yo le trabajo mucho a la luz, medito todos los días, oro mucho, mucho, mucho.
Entonces, pero me he metido unas caídas fenomenales por descuido. Eso es descuido. Mm, porque estoy en un lugar donde creo que la gente es bien y resulta que no son tan bien. Entonces, pasan cosas, suceden cosas y uno se deja llevar porque uno es humano, porque uno, mm, por cualquier circunstancia, por soledad, en fin, pasa lo que tenga que pasar y uno se mete en una caída monumental y lo hacen las entidades de oscuridad, no más para que esta hijuelas tantas no siga avanzando, porque si la dejamos que esté por aquí como una santica, entonces sigue para arriba y empieza a desarrollar dones en serio y bueno, yo me he descuidado. Tengo que admitir lo que me he relajado y me he relajado por cosas cuando es que me han pasado demasiadas cosas. He perdido a muchas personas de mi familia, me he derrumbado porque me he sentido sola, me he sentido triste, bueno, tantas cosas. Y me he metido unas caídas fenomenales, pero yo me paro fácil y rápido. Me paro fácil y rápido y finalmente retomo todos los temas y todas las cosas y vuelvo y arranco y listo. Em, a veces leía yo por allá en un libro, en el libro del conocimiento, que, porque ese libro es un libro que uno lo lee y siente que la conciencia de uno va haciendo esto como si fuera, haz de cuenta un ventilador apagado, que tú ves las aspas, pero lo enciendes y empieza, ese libro hace eso con la conciencia de uno. Entonces yo cojo y me leo un capítulo de ese libro y si la frecuencia mía estaba en cero, después de 2 horas la tengo en 300 pues por ejemplo. Entonces, en el mismo libro decía que ellos a veces casi que le ayudan a uno a caerse, porque cuando uno eleva demasiado la frecuencia, cogió y la elevó y está por aquí, uno afecta a los otros. O sea, pueden verse con uno y eso les afecta de alguna manera un poquito todas sus situaciones y sus cosas. Entonces, digamos que le ayudan a uno a tener una caída, también eso pasa, como para bajarlo un poquito toda frecuencia tan alta para que vuelva y arranque. Y además, para uno tener como capacidad de moverse entre frecuencias, también uno debe soportar las frecuencias bajas. Yo tuve una época en que yo no las soportaba. Entonces yo me veía con una persona que tenía un tarabajazo de brujería y yo la veía y a mí me hacía como así, me daba dolor de cabeza. Ya no tanto. Ya yo creo que no, pues hace tiempo que no me da dolor de cabeza cuando veo a una persona de esas. Entonces, es un aprender a navegar en un mar de energía, es como eso, esa es como la idea, aprender a navegar en un mar de energía. Y a veces también pasa que uno es como si fuera un misionero de luz y te llevan a lugares impensados donde la frecuencia en verdad está muy baja y entonces uno es como si fuera un faro. ¿Ustedes han visto un faro en el mar, que el mar es la completa oscuridad, el faro está por allá en una isla donde todo es oscuridad y el faro alumbra y gira para servir como para que los barcos se guíen? Bueno, a veces pasa con uno eso, pero no lo maneja uno, eso lo mandan a uno las mismas entidades de luz que son sus maestros, y entonces te mandan para ciertos lugares, porque la conciencia del lugar está muy atrasada y muy baja, entonces uno llega allá. Y a veces pasa que la gente entra en shock con la llegada de uno y uno les parece cualquier cosa, o sea, o malo, o ridículo, o feo, bueno.
uno llega y a veces y hace que ellos entren en shock desde el punto de vista de su conciencia para que empiecen a evolucionar y a subir en estado de conciencia. Em, eso pasa mucho, se mencionan como ese tipo de cosas en los libros de Carlos Castaneda, donde don Juan Matus, que es un chamán, es un maestro de aquí a Pekín, em, coge a Carlos y lo hace entrar en shock con muchas cosas. O sea, em, lo pone en situaciones como que tiene que, como para desbloquear conceptos en el cerebro de Carlos. Voy a citar una cosa que me pidió mi maestro de Kung Fu hace muchísimos años. Yo tenía 20, por ahí 23 años. Y una vez, pues mi maestro es una persona muy hermosa, aún está vivo y es muy joven, pienso yo, tiene 60 años, hoy en día 62 años. Es una persona que yo llegué a ver levitar a 1 centímetro o 2 centímetros a 1 metro del piso. Yo llegué a verlo meditando y elevado del piso. Yo le vi hacer cosas magníficas a mi maestro, una persona con unos logros enormes. Yo lo amo muchísimo porque de él aprendí mucho. Yo estuve con él desde los 18 hasta los 38 años y no me pregunten qué aprendí, pregunten más bien qué no aprendí. Entonces, para contarles cómo es eso de que a uno sus maestros lo ponen, vaya y haga, una vez él me pidió una cosa extraordinaria. Resulta que fuimos todo el grupo de Kung Fu, que había gente, pues yo ya podía tener 10 años ahí metida, pero había gente que acaba de ingresar, que tenían 3 meses, 6 meses de estar ahí. Fuimos un grupo grande de paseo a un lugar que tenía cascada, que tenía un charco grande, un lago grande para nadar, de todo, y era un sitio más bien frío. Resulta que yo no llevé vestido de baño porque andaba con la menstruación. Entonces yo dije, no, yo no me voy a bañar, yo tengo mucho frío y bueno, todo el mundo se fue para el charco y mi maestro me dijo, necesito que hagas algo. Y le dije, yo, ¿qué? Me dijo, necesito que te quites toda la ropa en un momento en que todos estén allá en el lago y tú vayas corriendo y chum, te clavas en el lago, nadas, haces dos o tres, lo atraviesas y después te sales. Y le digo, maestro, es que está haciendo mucho frío y yo tengo la menstruación y me duele todo y tengo cólico y me dijo, te estoy poniendo una tarea. Yo te tengo aquí después el café caliente, las pastillas, lo que sea, pero necesito que hagas eso. A él no se le podía preguntar para qué. Simplemente hágalo, es una orden, porque en el Kung Fu te tratan como un militar. Entonces, pues donde manda capitán no manda marinero, yo lo tuve que hacer. Entonces me despojé de todas mis prendas muertas del frío y salí corriendo al lago, pum, me clavé, pasé 2 veces al lago o tres nadando y enseguida me salí. Traté de hacerlo lo más rápido que pudiera para que el frío no me fuera pues, a caer mal por estar como estaba. Entonces, ¿qué pasó? Que eso desencadenó los comentarios. Habían mujeres de todas las edades, habían de 25, de 30, y habían algunas que estaban con su pareja, todos los hombres casi se les salen los ojos. Ellas empezaron, ay, no, pero mire, está como este vulgar, pero ¿cómo es que se quita toda la ropa? Es que no se podía haber quedado pues con la ropa interior al menos. Em, en fin, hablaron lo que ustedes quieran. Cuando yo, entonces, el trabajo para mí también era, a mí no me debe importar lo que ellos digan, yo cumplí con lo que él me pidió, y listo. ¿Para qué? Él era un maestro y él a todos nos tenía que enseñar. Mm, entonces yo fui y me vestí, me tomé mis cosas calientes y todo, cuando en la tarde él hizo una reunión de todos y empezó a hablarles.
y les habló de eso, del chisme, de lo malo que dijeron. Una persona dijo, él dijo, ella, ¿qué hizo de raro? Ya no le coqueteó a nadie. ¿Ustedes por qué consideran el cuerpo humano vulgar? Porque consideran que una mujer desnuda es casi una prostituta, es vulgar, es esto, es esto, esto. Los que estaban muy jovencitos, dijo, ustedes tienen que tener control a los hombres, control de sus erecciones. Eso fue una cosa terrible. Y con los señores, pues también, o sea, porque una persona entra desnuda a un lago a nadar y todo el mundo le tiene que quedar mirándola así. Bueno, no sé qué tantas cosas les dijo, yo era así, escuchando. Al último, él elevó mi imagen ante todos, dijo, al final les dijo, esto fue un favor que yo le pedí a Patricia y lo pedí para darles a ustedes, a todos, una lección. Y ella muy gentilmente, aunque con toda la, no vergüenza, pero sí con el pudor propio de una mujer que además está muy joven y todo eso, ella hizo eso, prácticamente se sacrificó por ustedes, por todos y todas. Así que por favor, pídanle disculpas y le dan las gracias. Eso terminó muy bien ese día. Entonces así le enseña a uno un maestro. Un maestro te enseña, te da el golpe, te muestra y listo, aprendiste. Las personas con luz o con conocimiento podemos ser maestros en cualquier comunidad y la gente muchas veces no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque si yo hago una cosa que pone en shock a toda una comunidad con una acción mía, muchas veces es mi maestro interno quien me está poniendo, vea, haga esto. Él sabe que lo van a volver a uno mierda, pero todos y todas están siendo probados con esa situación. Y eso sucede muchísimas veces. Todos los maestros ascendidos y personas han pasado por ser, digamos, instrumento de Dios, de la luz, del cosmos entero, porque cuando uno medita mucho, ora mucho, tiene conexión directa con ese universo. Y entonces le dan a uno órdenes, le dicen, usted va a hacer esto. Y uno es como, a mí me ha pasado muchas veces y eso es muy fuerte. O sea, cuando lo ponen a uno a hacer algo así, uno es como, porque es que uno también no quisiera, pues, como llegar a esas instancias, pero a veces le toca. Bueno, me desvió un poquito del tema que me ocupaba, que era los orígenes de la magia, para que todos consideremos, o sea, porque la gente, tú le dices la palabra magia y la gente piensa mismo brujería, oscuridad, o sea, no, qué pena me da, pero no es así. Por lo menos no para una persona que no tiene oscuridad en su corazón, que no tiene intenciones de hacerle mal a nadie. Sí hay personas que le hacen mucho mal a la gente. De hecho, sí las hay que hacen trabajos de oscuridad. Yo alguna vez veía en un video de YouTube en un canal una señora enseñando cómo se hacía un entierro y dijo que eso iba a acabar con la vida de la persona para quien iba dirigido y se justificó diciendo, no, es que él violó a una niña de 5 años y este trabajo me lo están pagando a mí. Bueno, yo respeto. Lo de este canal es otra cosa. Yo no te voy a enseñar a hacer el entierro, yo no te voy a enseñar a hacer, no, vamos a ir aprendiendo la magia como tal, a ir aprendiendo cosas como aprendiste hoy. Les recomiendo la película de Merlí en Netflix para que es fantástica, es maravillosa. Mm, yo recomiendo en este canal muchas películas porque en esas películas se ven métodos y se ven cosas que son reales, son manejos reales. Entonces, en este canal yo recomiendo mucho eso. Bueno, entonces hasta aquí esto de hoy. Vamos a retomar estos temas que me encantan
Con los días les voy diciendo qué es lo que vamos a hacer. Yo les había dicho que, bueno, ya en cada video les voy explicando qué es cada cosa, cómo es que nos vamos a ir adentrando en estos temas. Entonces, sí, y es, mm, aunque hemos tergiversado los términos, por ejemplo, bruja significa mujer sabia. Y sí, las brujas eran mujeres sabias, sabían mucho de herbolaria, de todo eso. Pero yo sí quiero hacer diferencia y siempre en mi primer video, en el primero es la bienvenida, el segundo es un video sobre ética, que sí quiero que todo el mundo lo vea. ¿Por qué? Porque la ética es muy importante. Es más, a ti te golpea tu desarrollo espiritual obrar mal, hacerle mal a la gente. Eso envejece, eso enferma, eso hace muchas cosas. Mientras que hacer el bien y hacer, bueno, hay otras formas de rejuvenecer. Entonces, ¿a quién va a querer envejecerse? No, y menos por hacerle algo a nadie. Así es que, bueno, bienvenidos. Los amo demasiado y vamos a seguir con todos los temas que nos ocupan. Así es que gracias por estar aquí. Si el video te ha gustado, por favor, regálame manito arriba, suscríbete y comparte. Gracias, gracias. Estamos siempre conectados.